Hola, presidente, ¿cómo estás? Señor Urbina, quisiera un préstamo. El país se quedó sin billetes otra vez. ¿Y a cambio de qué? Bueno, usted dirá. Corría la década de 1920. Los grandes bancos privados del país hacían buen negocio. Imprimían billetes que prestaban al Estado. Mientras la gente se empobrecía día a día, porque los billetes no tenían respaldo, ni oro ni exportaciones, lo que provocaba subida de precios y pobreza. Pero el Estado no imprimía los billetes. El Estado prácticamente no existía. Nadie controlaba, nadie regulaba, nadie defendía el interés de la mayoría. No se cobraba impuestos, el analfabetismo era enorme, la salud era cuestión de la beneficencia. El Estado ni siquiera imprimía los billetes que circulaban. ¿Y entonces quién los imprimía? Principalmente el Banco Comercial y Agrícola, propiedad de Francisco Urbina Jado, el hombre más poderoso del país entonces, tanto que las candidaturas para presidente de la República, para senadores y diputados, los nombramientos de los ministros de Estado y otros cargos eran aprobados primero por el poderoso banquero, el dueño del país de entonces. Me pareció oír un rugido. Toda coincidencia es pura coincidencia. No oí nada, debió ser tu imaginación. Bueno, seguramente. ¿Y no había un presidente que ponga orden en 1920? No había. Presidentes como Baquerizo Moreno, Tamayo, Córdoba, obedecían lo que Urbina Jado ordenaba. O si no, no había billetes para el Estado. El ejemplo del Banco Comercial y Agrícola fue seguido por otros bancos privados, que comprendieron que no había negocio más lucrativo que emitir billetes y prestárselos inmediatamente al gobierno de turno. Pero tanto fue el cántaro al agua que al fin se rompió. Y como diría el historiador Juan Pacimiño, apareció la nación-estado para procurar el bien de todos, en vez de la nación oligárquica que procuraba el bien del grupito de banqueros. Fue parto sin dolor. El 9 de julio de 1925, oficiales jóvenes del ejército tomaron el poder. Se inició así la Revolución Juliana, que comprendió 2 juntas provisionales de gobierno y la presidencia de Isidro Ayora. ¡Arriba los pobres del mundo! ¡En pie los estados sin mal! La revolución se produjo en medio de una severa crisis económica, el despertar del movimiento obrero, un ambiente internacional de avance de la conciencia social. Como dice el libro. ¿Cuál libro? Las cruces sobre el agua. Justo lo escribió Joaquín Gallegos Lara, para relatar una matanza de obreros empobrecidos e inconformes con la realidad de esa época. Precisamente, la Revolución Juliana fue una reacción contra las poderosas oligarquías, particularmente la bancaria, que había mantenido al Estado como instrumento de sus intereses. No hemos deseado esta guerra. Hasta la Revolución Juliana, las cuentas públicas eran autónomas, sujetas al manejo privado y político. Los gobiernos julianos por primera vez fiscalizaron a los bancos privados, centralizaron las rentas y organizaron la hacienda pública bajo una ley de presupuesto. Con el concurso de la misión norteamericana de Edwin Kemmerer, crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los julianos inauguraron la misión social del Estado, con el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la Caja de Pensiones, las direcciones de salud y leyes sobre contratos laborales, salario, jornada, sindicatos. Hasta entonces no se hablaba siquiera de eso. De nuestros padres la tierra, por justicia y verdad. Por primera vez el Estado tenía activo papel en la economía y en el trabajo, lo que fue ampliamente respaldado por los sectores medios y populares del país. ¿Has oído de Luis Napoleón Dillon? El Colegio de Contabilidad.
El colegio tiene el nombre del ideólogo de las transformaciones de la Revolución Juliana, el empresario Luis Napoleón Dillon, cercano al socialismo, defensor de la transformación económica y social del país. Naturalmente, la transformación provocó la reacción de la oligarquía bancaria, que lanzó una campaña regionalista permanente, intentando movilizar el guayaquileñismo, entre comillas. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, ocultando que la mayoría de guayaquileños y guayaquileñas habían sido pisoteados por el sistema oligárquico y respaldaban también el cambio. guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Grupos de poder procuran tapar hasta hoy el significado de la Revolución Juliana.